Todo lo mencionado en este video es información pública sacada de internet, usada solo para entretener a la audiencia. Las cifras son solo especulación. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien, espero que estén de lo mejor. Mi nombre es Juan y esto es Cuánto ganan los youtubers. Si es tu primera vez por acá, te invito a que veas este video hasta el final y si te gusta, te parece interesante o simplemente te entretiene, considera suscribirte y ya sabes, déjame saber en los comentarios a qué otro youtuber te gustaría que analicemos en próximos videos. El día de hoy tenemos el canal de Fede Vigevani. Como podemos ver, este canal tiene más de 11.800.000 suscriptores. Próximamente estará llegando a los 12 millones de suscriptores. Me voy a suscribir a su canal y quiero hacerles la pregunta si ustedes conocen este canal, si ustedes están suscritos a este canal, si ven sus videos, si no ven sus videos, si lo conocían, si no lo conocían. Todo eso déjamelo saber en los comentarios. Si consumes sus videos, si miras sus videos y aún no te has suscrito a su canal, te hago la invitación a que vayas a su canal y te suscribas para que próximamente esté llegando a los 12 millones de suscriptores. De lo contrario, si aún no conocías este canal, si no consumes sus videos, si no conocías ninguno de sus videos, como es mi caso, en la descripción de este video te estará apareciendo el link para que vayas a ver sus videos. Puede que se convierta en tu youtuber favorito. Yo, como les digo, no conocía este canal, no conocía sus videos. Es raro porque es un canal sumamente grande, es un canal sumamente exitoso. Me atreveré a decir que es uno de los canales actualmente aquí en México que está obteniendo muchísimas reproducciones, incluso más que Luisito Comunica, incluso más que estos grandes youtubers que por números de suscriptores pues sí tienen el primer lugar, pero por número de visitas, que ya saben que es lo más importante aquí en YouTube, pues no tienen el primer lugar. En este caso, la verdad, este es un contenido bastante family friendly. Me refiero a que cualquier persona de la familia, sea un niño, sea un adolescente, sea un joven, sea un adulto, sea un anciano, cualquier persona de nuestra familia puede consumir este tipo de videos. Ya saben que a YouTube les encanta este tipo de contenido porque pues toda la familia puede ver, puede disfrutar este contenido. Los anunciantes pues la verdad no se reprimen a la hora de poner anuncios en este tipo de contenido. De hecho pues muchas de las empresas buscan este tipo de contenido para promocionar sus productos, ya que es un contenido bastante amigable, es un contenido que no genera controversia, es un contenido de entretenimiento. Por lo tanto es muy posible que todos sus anuncios, sus comerciales sean vistos por muchísima gente de todas las edades. Esto obviamente pues le conviene a las marcas, le conviene a YouTube, le conviene al youtuber hacer un contenido bastante family friendly, hacer un contenido de entretenimiento que no ofenda a absolutamente nadie, que sea bastante fácil de digerir, que no genere controversias. Entonces este contenido la verdad funciona muy bien en YouTube por estas razones. Vemos que los videos que él maneja pues son bastante entretenidos, porque sí, son bastante entretenidos, la gente los apoya increíblemente. Toda su tasa de aprobación es del 99% de aprobación, una tasa bastante alta. La cantidad de visitas que tiene pues es bastante alta también, alrededor de 3 millones, 4 millones de visualizaciones cada vez que sube un video. Todas sus miniaturas son perfectamente hechas. La verdad es que este youtuber, me atreveré a decir que no es el único trabajando en este canal. Hay muchas personas atrás de este canal de YouTube, personas que editan el video, personas que graban el video, personas que hacen la miniatura, personas que suben, que optimizan el video. Es decir, yo me atreveré a decir que hay mucha gente atrás de este contenido, y pues obviamente YouTube no es la única fuente de ingresos de este canal, también Facebook, también Instagram y sobre todo todas las colaboraciones con marcas que se pueden llegar a hacer cuando tienes estos números. La verdad, yo como youtuber pequeño pues no sé todas las ventajas, todos los beneficios de tener un canal tan grande. Me puedo hacer a la idea de que pues sí, obviamente hay muchísimas marcas interesadas y que pagan obviamente muchísimas cantidades de dinero por aparecer en uno de sus videos, pero pues son simples especulaciones. Si algún día llego a tener estos números, créanme que yo voy a ser sincero y les voy a contar todo lo que se puede llegar a hacer, todo lo que se puede llegar a ganar con todos estos números. Vamos a ordenar los videos por más populares. Como podemos ver, hace un año creó su video más popular, que tiene 67 millones de vistas. Fede con los vecinos, No Somos Lobos, el que le sigue, 31 millones de vistas hace un año que fue creado. Fede con los vecinos, Hermanos de Verdad, el que le sigue hace un año de haberse creado, 24 millones de vistas. Mis vecinos casi lloran con esta broma. Como podemos ver, los videos más apoyados tienen arriba de 10, de 20 millones de reproducciones. La verdad, una cantidad bastante alta. Unos números que la verdad no logramos comprender la cantidad de gente que ha visto estos videos. Solamente decimos 14 millones, 20 millones, 30 millones, pero si nos ponemos a pensar realmente cuánta gente es eso, la verdad nos sorprenderíamos porque es demasiada gente. Incluso hay países con menos población que el total de las personas que ven los
videos de Fede. Entonces la verdad está haciendo un trabajo bastante increíble. Y pues la verdad muchas felicidades. Vamos a ordenar los videos por más antiguos y es donde les digo que se merece todo, absolutamente todo lo bueno que le está pasando a Fede, porque vemos que desde hace 12 años empezó a subir contenido a esta plataforma, pero desde hace aproximadamente 5 años, 4 años que empezó a subir contenido bastante más seguido. Y pues obviamente todos esos esfuerzos, todos esos sacrificios al final de cuenta pues van a dar resultados siempre y cuando hagas un trabajo bastante bien hecho, siempre y cuando tu contenido sea muy entretenido. Al final de cuentas YouTube lo va a promocionar, al final de cuentas YouTube va a dirigirlo al público que realmente le interesa tu contenido. Uno de mis consejos que les puedo dar a todas las personas que quieren iniciar un canal de YouTube y quieren tener a lo mejor los números de Fede: no te des por vencido, sigue creando, sé creativo, sigue viendo qué es lo que funciona, sigue viendo qué es lo que no funciona. Obviamente hazle caso a lo que funciona, lo que no funciona déjalo atrás. Próximamente pues tendrás un canal, a lo mejor no tan grande como el de Fede, a lo mejor sí, pero sí tendrás un canal y una audiencia, una comunidad bastante fiel que te quiera, que te sigue y que te respete por lo que eres. Dicho todo esto, nos vamos aquí a Social Blade, que ya saben que toda esta información es totalmente pública, tú mismo la puedes corroborar en socialblade.com. Tengo que decirles que esta información se va actualizando día tras día porque va muy apegada a las analíticas de YouTube Analytics. Tengan en cuenta esto, yo estoy grabando este video al final de julio del 2021. Si tú estás viendo este video en meses posteriores, es muy posible que toda esta información haya cambiado. Tienen que saber esto. Ahora sí nos vamos a analizar sus números. Vemos que tiene 628 videos subidos, más de 11.800.000 suscriptores. A lo largo de lo que lleva arriba este canal ha juntado más de 2.745 millones de reproducciones, una cantidad bastante alta de reproducciones, y se unió el 17 de junio del 2009. Vemos que este canal rankea en México, es el 31 en México, aunque sabemos que Fede es de Uruguay. Un saludo a todas las personas que nos ven desde Uruguay, y como podemos ver en los últimos 30 días ha ganado más de 300.000 suscriptores, un 25% menos que el mes pasado. Social Blade, ojo con los números que nos da Social Blade, como mínimo nos dice que está ganando $38.400 y como máximo $613.700, una cantidad bastante alta en el mes. Esto lo calcula con un CPM de 25 a $4 y anualmente, ya ni les digo, son $460.300 y como máximo de $7.400.000. La verdad es que son cantidades bastante altas. Si tomamos incluso la mínima, que ya sabemos que la mínima pues nunca es la correcta, y también sabemos que la máxima nunca es la correcta. La mínima, ¿por qué no es la correcta? Porque un CPM de 25 centavos de dólar pues la verdad es que es muy bajo. Ningún canal de YouTube tiene ese CPM, y menos un canal tan family friendly como el de Fede Vigevani. Como saben, ya saben que no le tomo mucha importancia a los números de las ganancias de Social Blade. A lo que sí le tomo bastante importancia, porque sí es muy apegada a la realidad, es esto: son 153.425.000 reproducciones en el último mes, un 11.2% más que el mes pasado. La verdad es que son cantidades muy grandes de personas que están consumiendo este contenido actualmente. De verdad está haciendo un trabajo muy grande, y ya lo repetí muchas veces, pero es que es increíble los números que está obteniendo Fede. Ya saben, vamos a sacar la calculadora y vamos a anotar este número: 153.425.000 reproducciones. Las vamos a dividir entre 1000 para saber cuántas veces se ha pagado el CPM, y las dividimos entre 2 debido a que no todas las visitas son monetizadas. En promedio un 50% de las visitas son monetizadas aquí en YouTube, y hay que multiplicar este número por el CPM. ¿Y cuál es el CPM de Fede? Pues la verdad nadie lo sabe, solamente el administrador o él lo sabe, pero se puede deducir. Hace unos días subió un video de Mis Pequeños Actores, que es un contenido bastante similar, con unos números bastante similares al canal de Fede. En ese video yo calculaba un CPM mínimo de 50 centavos de dólar y máximo de $3. Hice las dos estimaciones y ambas estimaciones eran bastante dinero. Como podemos ver, el CPM de este video es de $3, un RPM de 1.2, y me ha generado 77 centavos de dólar porque no lo ha visto mucha gente. ¿Qué es lo que quiero dar a entender? Bueno, pues si el CPM realmente de este canal de Mis Pequeños Actores es de $3, yo hice mi estimación en $3, es muy posible que esté generando lo que yo dije en este video. Por lo tanto, podemos asumir también que el canal de Fede Vigevani o Vigevani, no sé cómo se pronuncia, una disculpa si lo estoy pronunciando mal, tiene un CPM de $2
dólares a 3 dólares. En este caso yo lo voy a dejar en 2.5 dólares por cada 1000 reproducciones, siendo bastante prudentes, amigos. La verdad, un CPM de 2.5 dólares, pues la verdad es que sí es muy bajo. Se puede obtener un CPM bastante alto muy fácilmente. Actualmente aquí en México ya hay más anunciantes, hay más personas que quieren poner comerciales aquí en YouTube, por lo tanto obviamente la demanda sube, el costo sube y pues las ganancias suben. Entonces un CPM de 2.5 dólares hace 2-3 años pues sí, la verdad era un CPM alto. Actualmente ya no es muy alto y quiero que se saquen ese chip de la mente, porque hay muchas personas que dicen que un CPM de 2.5 dólares pues la verdad es muy alto. No, actualmente ya no es bastante alto, es normal. Entonces vamos a multiplicarlo por 2.5 dólares y nos quedaría la cantidad, ojo aquí, la cantidad de 191.781 dólares en el último mes. Una cantidad bastante alta, siendo bastante prudentes, amigos, la verdad, siendo bastante prudentes. Esto no considerando posibles colaboraciones con marcas, como se los dije. Esto no considerando posibles donaciones de suscriptores. Esto no contando que posiblemente está monetizando Instagram y Facebook. No contando bastantes factores, solamente la monetización aquí en YouTube. Una cantidad bastante alta, 191.781 dólares. Si eres de otro país, ya te puedes dar una idea más o menos de cuánto es convertido a tu moneda local. 191.781 dólares convertidos al peso uruguayo nos da la cantidad de 8.406.112 pesos uruguayos, y convertidos al peso mexicano nos da la cantidad de 3.812.009 pesos mexicanos. Esto en el último mes, tengan en cuenta esto, estamos haciendo la estimación en el último mes. YouTube no te paga diario, no te paga semanal, no te paga cada 15 días, te paga mes con mes. Déjame saber qué es lo que piensas acerca de esta cantidad. En lo personal es muchísimo dinero, pero la cantidad de visitas que tiene este canal, pues la verdad es que son muchísimas visitas y se puede obtener esta cantidad de dinero, incluso más con esas visitas. También, si quieres saber cuánto es lo que yo estoy generando por hacer estos videos, en la descripción y en los comentarios fijados te estarán apareciendo unos videos para que vayas a ver cuánto es lo que estoy generando yo por mis videos. De mi parte sería todo. Espero tu comentario ahí abajo y también espero que te haya gustado este video. Si fue así, déjame tu like, si no fue así, déjame tu dislike y nos vemos pronto en otro video. Hasta luego.